musculares que habíamos dicho, vamos a verlas bien, vamos a verlas en modo pantalla completa. Las fibras musculares que habíamos dicho que se veían en fibras, ¿qué? ¿Quién recuerda? Los acabamos de nombrar. Las fibras Blancas, rojas, rosadas. muy bien, las blancas, rojas, las Rosadas. blancas que también se llaman fibras tipo 1, tipo 2, perdón, y las tipo 2 que se dividen en tipo 2A y tipo 2B, las tipo 2A que son las rosadas, las tipo 2B que son las blancas. Y las fibras tipo 1 que son las fibras lentas o rojas, estas fibras entre blancas y rojas, llamémoslas así inicialmente, pues reciben también otros nombres como son las fibras lentas, reciben el nombre de fibras ST o disparadoras lentas, slow twitch, las vamos a ver ahora escritas, y las fibras rápidas que también reciben el nombre de fast twitch o disparadoras rápidas o FT. Entonces vamos a verlas aquí. Entonces, las fibras lentas, ya como les había comentado ahora, también reciben el nombre de fibras ST o slow twitch. Ustedes tienen todas estas clasificaciones, pero en la última clasificación van a ver mucho ST, o sea que se tiene que grabar que ST son fibras lentas, porque lo van a ver en muchos libros de fisiología, en muchas publicaciones, y significa slow twitch o disparo lento. También reciben el nombre de fibras rojas y fibras tipo 1. Las fibras rojas se llaman así fibras rojas porque es el nombre que se da a través de la valoración histológica por microscopio, en la cual se encuentra un mayor número de vasos sanguíneos que le dan la coloración rojiza a esas fibras musculares. Al tener un mayor número de vasos sanguíneos, tiene un mayor número de mitocondrias y una mayor cantidad de mioglobina. ¿Y qué es la mioglobina? Pues la mioglobina no es más que la misma molécula de hemoglobina, pero como está en el músculo, en vez de hemo recibe el nombre de mio. O sea que se encarga de lo mismo que la hemoglobina, que es transportar el oxígeno. Entonces, mayor cantidad de mioglobina. ¿Por qué ellas tendrán tanta cantidad de vasos sanguíneos y mitocondrias? Porque son de resistencia general, o sea, de duración en el tiempo. De duración en el tiempo. ¿Ya? Entonces, al ser de duración en el tiempo, pues necesitan estar sacando su sustrato de manera continua y permanente. Ellas trabajan bajo condiciones aeróbicas, o sea, bajo condiciones de oxígeno. La velocidad de respuesta es menor porque no necesitan obtenerla de una manera rápida, sino de una manera lenta y que dure durante todo el tiempo de ese trabajo. Y el trabajo se llama trabajo dinámico oxígeno dependiente. Cuando ya no lo realizan en condiciones de oxígeno, no es para nada este tipo de fibras ni condiciones aeróbicas. O sea, la condición sine qua non es que tiene que ser en condiciones aeróbicas, o sea, dependientes de oxígeno. Y las otras fibras son las fibras blancas o fast twitch, de disparadoras rápidas. Son blancas, pero también se han descrito que esas blancas se dividen en dos, en las 2A y las 2B. Las 2A son rosadas, las 2B ya sí son blancas completamente. Tiene una motoneurona grande. ¿Por qué tiene una motoneurona grande? Porque ellas tienen que responder rápidamente a una despolarización de las células musculares, a un mayor número, o sea, tiene un mayor número de células musculares, una extensión mayor de la placa terminal, para que esto se realice en una gran cantidad de células musculares y de una manera muy rápida, y por eso la liberación de calcio en estas células es mucho más rápida y deben producir con mayor rapidez la producción de energía, ¿ya? Porque son, por ejemplo, que están levantando pesas, lanzando discos, lanzamiento de martillos, salto alto, salto largo, los 400 metros planos, 100 metros planos, 200 metros planos, ¿ya? Todo ese tipo de actividades. Por lo tanto, tiene una alta actividad la ATPasa. ¿Ustedes recuerdan qué es la ATPasa? Ya se las dije en la clase pasada. Todo lo que termina en asa, ¿ya? Es una enzima, ¿ya? Entonces aquí sería ATPasa, entonces enzima del ATP, o sea, enzima que degrada o fracciona ese ATP. ¿Para qué fracciona el ATP? Pues para quitarle este fósforo
al ATP y convertirlo en ADP más fósforo inorgánico, y ese es el que nos da la energía que se necesita en ese momento. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, o sea que eso sería como que se separan, o sea, las enzimas se liberaría, o sea, sería como eso. O sea, la enzima, siempre hay una enzima, siempre, ¿ya? Sí. Recuerda, por ejemplo, vamos a darte un ejemplo. En el sarcómero, que está la miosina, encima de la cabeza de la miosina está la miosina ATPasa. Porque la miosina ATPasa lo que hace es coger la miosina que está en la cabeza, la miosina, sí, la ATP que está en la cabeza de la miosina y partirla en ADP más fósforo inorgánico para poder liberar esa cantidad de energía. La energía es el fósforo, ella lo libera. Aquí igual, ¿ya? La enzima de la ATPasa se aumenta para que el ATP que está allí en esas fibras blancas se degrade a ADP más fósforo inorgánico para que pueda utilizar esa energía de ese fósforo. O sea, prácticamente la descompone o la degrada para utilizarla sería como energía. ¿Cómo? O sea, que prácticamente ese proceso sería que se degrada o algo así para utilizarlo como Sí, energía. claro, es lo mismo que degradación, ajá, por eso. Se degrada una parte, la fracciona, rompe el ATP. La molécula de ATP está compuesta por 3 fósforos. Rompe para liberar un fósforo y queda en ADP más fósforo inorgánico. Después viene entonces la creatinquinasa, que es la otra, y la enzima relacionada con la creatinquinasa hace que se rompa la creatin fosfato para para que la creatinfosfato suelte el fósforo y unirlo al ADP para volver a generar ATP. Y esto lo hacen de una manera muy rápida porque necesita rápidamente ese ATP. O sea, fraccionan el ATP en ADP más fósforo y en el otro paso lo unen, ¿ya? Vuelven y unen. Entonces es ATP más fósforo, ATP lo dividen en ADP más fósforo para poder utilizar ese fósforo. Pero como tiene que volverse a usar, entonces viene la otra vía y llega la otra enzima, que es la creatinquinasa, y parte el creatinfosfato en creatina y fosfato, y ese fosfato que se suelta se une hacia ADP y forma nuevamente un ATP. No es tan fácil, niños. Les recomiendo leerse mi libro, que está en la biblioteca. El libro mío de Medicina del Deporte, que se llama Control Biomédico del Entrenamiento Deportivo, los diferentes deportes. Que creo que ahí está la explicación de eso. Porque el primer libro donde sí está todo explicado, que es mío también, ese está agotado y no lo pude regalar al SENA. Por eso. Pero ¿Se llama cómo? Control biomédico, el entrenamiento deportivo, los diferentes deportes y en deportistas de empresa. Ese sí está porque yo lo regalé a la biblioteca. Bueno, ese fue el crucigrama que ya vimos. Entonces, existe una relación entre las fibras musculares y deporte. Por ejemplo, si tú eres de maratón, ¿qué crees tú cuál es el mayor número de fibras que tú vas a tener en ese deporte llamado maratón? Rápidos. Ay. ¿La canción, profe, o qué? Sí, páseme un pañuelo. Y salen las lágrimas. ¿Cómo así, mano? ¿Cuál es la característica del maratón? ¿Cuánto dura un evento de maratón, por ejemplo, que ustedes se puedan imaginar? Más de 2 horas, ¿cierto? Dependiendo de la papa, pues. Sí, profe, eso dura bastante, 2 a 3 horas. Dura bastante. La ¿Cierto? resistencia. Se pasa, más de 3 horas es para las personas poco entrenadas. Pero también el que se mete a eso, hay personas que duran hasta 4 horas en una maratón. ¿Ustedes se imaginan donde las fibras musculares fueran rápidas? ¿Será que si las fibras musculares fueran rápidas, como dice el compañero de ustedes, podrían realizar ese evento?
No, No, fibras no, profe. de tipo No. 1. Eso, fibras tipo 1, fibras lentas. Y supongamos que en vez de eso yo tengo una persona de 400 metros planos. ¿Cuál será el predominio? Resistencia a la velocidad, profe. Sí, entonces, ¿qué tendrá de fibras musculares? ¿Qué le encontraremos? O sea, resistencia a velocidad y resistencia a la velocidad. ¿Qué le encontraremos? Pues le encontraremos fibras rápidas, ¿cierto? Fibras blancas. Le encontraremos Rojas. fibras rosadas, ¿cierto? Ajá. Ya. Y no creo que le encontremos fibras rojas, sino más fibras rosadas. O sea, como el intercambio, como la transición, ¿verdad? Rosadas y blancas. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? ¿Qué relación existe de fibras musculares y deporte? Hay una serie de estudios con clasificación histológica de las fibras musculares. Entonces, este es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque casi ningún deportista presta sus músculos para que le haga una biopsia, para que le saquen esto, para que vaya después al microscopio. Por esa clasificación histológica ha sido tan difícil. Los que más se dan pues son los no invasivos, ¿no? Obviamente, como la resonancia magnética nuclear, que nos está mostrando por imágenes radionucleares cuál es el músculo más activo ahí. Y los test de campo, que son los que ustedes conocen, para determinación del tipo de fibras predominantes a través de la serie de test pedagógicos y médico-deportivos que nos llevan a inferir el predominio de las fibras de determinado atleta. Y eso fue lo que ustedes hicieron. Entonces hicieron el test de Cooper, el test de saltabilidad, ya, o de potencia, el test de Harvard, etcétera, etcétera. Y allí se dieron cuenta, ya pueden inferir de acuerdo a eso el tipo de fibras predominantes. El tipo de fibra por deporte. Entonces los estudios sugieren lo siguiente: deportistas con un alto porcentaje de fibras ST. ¿Cuáles son las fibras ST, niñitos? Las fibras lentas, profe. Muy bien. Pueden tener ventaja en las pruebas prolongadas o de resistencia, son lentas, ¿cierto? Los deportistas con predominio de fibras FT. ¿Cuáles son las FT? FT, niñitos. Rápidas. Rápidas, muy bien. Pueden funcionar mejor en las pruebas breves y explosivas. Estudios en gemelos sugieren que existe un determinismo genético, en personas gemelas, ¿no? Sugiere que existe un determinismo genético para la composición de las fibras musculares, las cuales varían poco de la infancia a la edad adulta. O sea que están determinadas genéticamente. Eso dicen muchos estudios realizados en gemelos. Ya la pregunta es, se las hago a ustedes. ¿Se puede asegurar que la proporción de fibras musculares que posea un deportista pueden asegurar o no su triunfo en un determinado deporte? Sí. ¿Sí? Depende del deporte, ¿no? Que practique ese deportista. A ver, oigo más, escucho más. Escucho más opiniones. La respuesta 2 es muy lógica porque depende del deporte. Supongamos que él tiene puras fibras ST y quiere practicar un deporte de fibras FT. Está metido en el deporte equivocado, ¿cierto? Para él, según él, genéticamente. Respuesta a la respuesta 1, que la compañera dice que sí, eso depende, porque el hecho de tener las fibras para asegurar el triunfo deportivo, pero si esa persona no realiza un buen entrenamiento, no tiene una buena planificación, no tiene un buen entrenador, no es juicioso para realizar su actividad deportiva, ya, y tiene otros parámetros, supongamos biomecánicos, que no le ayudan, pues, ya, o sea, tiene que ser todo un conjunto. El triunfo deportivo
se puede lograr con una suma de conjuntos, donde una parte muy importante es el entrenamiento deportivo y el entrenador, o sea, la planificación deportiva y el entrenador. Siguiente. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Ya en deportistas, ¿no? En deportistas élite, que se les pudo hacer y que se dejaron hacer se dejaron hacer la biopsia. En maratonistas, que son, ya vimos nosotros que los maratonistas son de larga distancia y de resistencia aeróbica, predominio de fibras ST o lentas en sus miembros inferiores. Entonces, en los músculos gemelos, más del 90% de fibra ST, miren, más del 90%. Campeones mundiales de maratón, de 93 a 99% de fibras ST en sus gemelos. Es pura resistencia. ¿Ok? Los sprinters, que son los velocistas, predominio de velocidad y fuerza, ¿ya? Para poder llegar rápidamente y hacer el pique final, ¿ya? En los gemelos, compuestos principalmente por fibras FT, o sea, fibras rápidas. Y los campeones mundiales de sprinter tienen 70%, aquí es FT, niñitos, me corrigen ahí, por favor, FT en sus gemelos, ¿ok? Aquí es FT, por favor, corrigen, ¿ok? Entonces vamos a verlo aquí, miren. Los sprinters, aquí está el género H, es género masculino, M género femenino, ¿ya? Músculos, porcentaje de fibras ST y porcentaje de fibras FT. Entonces, lo que se encontró en este estudio de Wilmore y Costil, que este libro también está en la biblioteca del SENA, se lo recomiendo. Fisiología del esfuerzo y del deporte, editorial Paido Trio, ¿ya? También ellos lo tienen ahora por editorial Médica Panamericana, Wilmore Costil y una tercera persona más. Y se llama igual Fisiología del esfuerzo y del deporte, pero ya es de editorial Médica Panamericana. Entonces, miren ustedes, los sprinters o velocistas, los hombres o género masculino, en el músculo gemelo, 24% de fibra ST y 76% de fibras FT, o sea, predominio de las fibras rápidas. En las mujeres, también predominio de las fibras rápidas, 73%. Los fondistas, género masculino, también en los gemelos, 79% de fibras ST, o sea, de fibras lentas. Los género masculino y género femenino, 69% de fibras ST, o sea, evidentemente un predominio de fibras lentas. En los ciclistas de ruta, vasto externo, ya que es un músculo del músculo cuádriceps. Se recuerda que son 4 músculos en el cuádriceps, este es uno de los 4. Entonces, 57% de fibras ST en los hombres y 51% de fibras ST en las mujeres. En las mujeres se puede decir que casi está en 50-50 ST con FT. En nadadores de fondo, hombres, hizo solamente nombre del estudio, en deltoides posterior, músculo deltoide, o sea, el músculo de hombro, 67% de fibras lentas, 67%. En pesistas, o sea, halterofilia, en gemelo y en del sexto, en 2 músculos, en masculino solamente, en los gemelos, músculo gemelo, y en el deltoides en hombro. Entonces, gemelos que es en pierna, el 56% fibras FT. Y el deltoides, que es en hombro, el 53% de fibras ST. Esto nos dejó a nosotros estos resultados nos dejaron a nosotros totalmente perdidos, porque uno espera que los pesistas tengan un alto porcentaje de fibras FT. Triatletas, todos hombres también, se hizo en 3 músculos, deltoides posterior, vasto externo y gemelo, y en todos se encontró predominio de fibras ST, o sea, lenta. O sea que el triatlón es un deporte que lo componen 3 deportes: ciclismo, natación y trote, y son de resistencia general. Y lanzadores, predominio en los gemelos también, predominio de las fibras rápidas o FT, en 62%. Entonces, esto fue lo que observamos en resumen. Sprinter, fibras FT, gemelos hombres 76, mujeres 73%, fondistas,
Fibras ST, gemelos, hombres 79%, mujeres 69%. O sea, aquí predominio de fibras FT, lo que uno esperaba. Aquí predominio fibras ST, lo que uno esperaba también. En nadadores de fondo, predominio de fibras ST, esperadas, las lentas. Entre atletas también, predominio de fibras ST, que es lo que uno espera. Y en lanzadores también, predominio de fibras FT, que son las fibras rápidas, que también es lo que uno espera. Pero ¿qué pasó con los pesistas? ¿Ya? Tuvieron un resultado controversial. Se esperaba un alto porcentaje de fibras FT, o sea, fibras rápidas. Sin embargo, la relación de FT rápidas y ST lentas, aunque predominaron las FT, no fue la esperada. Se podría hablar casi de una equivalencia 50-50. ¿Qué encontramos? Acuérdense, ustedes lo vimos ahora. Gemelo 56%, deltoides 53%. Y en ST, gemelo 44, deltoides 47. Ameritan más estudios. Hay otra relación que se debe tener en cuenta, que son las fibras musculares y el tamaño de estas fibras en el deporte. Entonces, esto conlleva un análisis y el conocimiento previo de que las fibras blancas están relacionadas con la fuerza y potencia, por lo tanto son fibras gruesas y tienen un mayor perímetro. O sea que si ustedes van a un deportista de fuerza, esperan encontrar, por ejemplo, unos músculos bien grandes a nivel de cuádriceps o de bíceps y tríceps, etcétera, etcétera. En que hablan deportistas de resistencia, fibras rojas están relacionadas con la resistencia cardiopulmonar o general, son delgadas y con un diámetro mucho menor. Y ustedes ven los maratonistas que tienen esos perímetros de muslo bien pequeñitos. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos la persona que más perímetro de cuádriceps o de muslo ha tenido, que es Forsterman, ¿ya? Que es un ciclista de pista, ¿ya? Comparado con Ñenga, que es maratonista, Daniel Ñenga, ¿ya? Miren la diferencia de muslo, ¿ya? Que es de resistencia general. Miren aquí, sprinter, ¿ya? De ciclismo, con un perímetro hasta 71-72 centímetros. Visualmente su muslo es ancho. Usted inmediatamente lo ve y dice, él es de potencia, él es de velocidad, ¿cierto? Pero usted ve a Ñenga y usted inmediatamente dice, este es un deportista de resistencia, porque miren ustedes la diferencia de muslo entre este y este. Inmediatamente ustedes sacan la conclusión: fuerza, potencia, velocidad, resistencia en general, ¿ya? Y ven aquí el salto, por ejemplo, aquí en salto alto, Sotomayor, el príncipe de las Asturias, ¿ya? Tiene un muslo grueso, pero no es tan grueso como este, pero sí se nota predominio de FT, ya, por el muslo. Usain Bolt, que es de 400 metros y 200 metros, es increíble que sea esos dos porque son totalmente diferentes, ¿ya? Bien, tiene un muslo grueso, pero es que este sí es descomunal realmente. Aquí tenemos a Michael Phelps, que tiene unos muslos delgados, musculados pero delgados, ¿ya? Porque él es de natación y él a veces hace las dos distancias. Y Figueroa, miren nuestro pesista, miren, Oscar Figueroa, miren ustedes ese muslo de Oscar Figueroa, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, a Caterina Ibargüen, vean ustedes, la saltadora, muslo de fibras FT, ¿ya? Tenemos a la Chechi Baena, que es de velocidad, y a veces la mayoría de las pruebas que ella hace son de velocidad. La patinadora, ¿ya? Miren los muslos gruesos. Pero tenemos a esta maratonista campeona de maratón, Brigitte Kosei, ¿ya? Miren ustedes, ¿ya? Los muslos delgados porque es de resistencia general, ¿ya? Bien delgados los muslos, ¿ya? Tenemos a Cristiano Ronaldo, que es de fútbol, que es un deporte mixto, aeróbico anaeróbico. Entonces los muslos no están ni tan gruesos ni tan delgados, sino en término medio. Tenemos aquí a Mike Tyson, ¿ya? También de fuerza y potencia, miren ustedes esos muslos. Y tenemos a Serena Williams, que debería tener los muslos, de acuerdo a lo que hemos visto, no tan gruesos, porque el tenis es igual que el fútbol, aeróbico anaeróbico, ¿ya? Pero pareciera tener un mayor predominio de fibras FT, ¿ya? Entonces, así ustedes viendo los muslos de la persona, viendo sus grupos musculares, puede inferir.
a qué tipo de deporte practica sin preguntarle nada exactamente. Entonces vamos a las zonas de entrenamiento aeróbico anaeróbico de acuerdo a la determinación del lactato en sangre. Ya habíamos visto nosotros que el lactato ya es el producto de desecho, y también es un marcador en todas estas vías energéticas. Entonces, aquí tenemos esta gráfica, no la encuentran en ningún libro, solamente en los libros míos, solamente, ¿ya? Y es muy aleccionadora. Aquí estamos viendo las zonas de entrenamiento aeróbico anaeróbico. Entonces, aquí son 2 milimoles de lactato, 4 milimoles de lactato. Perdón, un segundito. Profe, ¿cómo así? O sea, solamente se encuentran en los libros suyos. Los libros míos los encuentran en la biblioteca, la mayoría. O sea, que lo que usted está explicando aquí solamente lo encontramos en su libro. Sí. Ay, profe. Esta gráfica, con lo que voy a explicar a continuación. Ya. O sea que póngale cuidado y toman haciendo la grabación, vuelven y revisan la grabación, ¿ok? Entonces, ven ustedes esa gráfica tan interesante porque ustedes están viendo aquí los diferentes valores de lactato. Y esto es como nosotros, cómo entrenar las diferentes zonas. Entonces aquí tenemos 2 milimoles por litro de lactato, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Habíamos visto nosotros que 4 milimoles por litro, aquí es donde se genera el rompimiento, ¿cierto? Entre la producción y la remoción, y se empieza a producir ácido láctico o lactato. Ok, ¿ya? Que es lo que llamamos umbral humano o umbral anaeróbico. Ok, bueno, pero resulta, eso no quiere decir que nosotros no manejemos valores de lactato de manera normal, ¿sí? Valores de lactato menores de 2, ¿ya? Que es cuando tú haces, por ejemplo, que estiramientos o cosas de fisioterapia, pues ejercicios de fisioterapia con el TheraBand suave, movimientos lentos, varios movimientos, varias cosas y todo eso. Entonces es un lactato que no pasa de 2 milimoles por litro. Las diferentes zonas de entrenamiento, si tú lo que quieres es entrenar a la persona, esta se llama hasta 2 milimoles por litro, se llama aeróbico compensador, ¿ya? Que esto es en la rutina común. Y anaeróbico lactácido, porque el anaeróbico lactácido, recuerden ustedes, es el de la vía anaeróbica aláctica, vía energética anaeróbica láctica, donde no se puede producir ácido láctico porque es tan rápida que utiliza solo 2 vías metabólicas, que son la de los compuestos fosfomacroenergéticos, ATP y creatinfosfato. Eso ya lo vimos. Ok. Y aquí, aeróbico no estimulante, porque si tú entrenas a una persona solamente hasta 4, la entrenas aeróbicamente, pero no la estás estimulando para mejorarle la vía aeróbica, ¿ya? Y aquí venía a ser el entrenamiento anaeróbico casi alactácido, porque es antes de 4, ¿ya? Ahora bien, para entrenar aeróbico estimulante tenemos que entrenarla en una zona de lactato. Increíble, ¿cierto? De 4 a 6. Si queremos entrenar a la persona en la parte anaeróbica, entonces la zona anaeróbica durmiente llamada 6 a 8, donde no hay estimulación anaeróbica, pero la zona de 8 a 12 o 8 a 12 milimoles por litro de lactato sí es estimulante anaeróbicamente hablando, ¿ya? O sea que aquí vas a entrenar a qué personas, las personas de la vía energética anaeróbica láctica, como los 200 metros planos, 400 metros planos, ya, etcétera, etcétera, la anaeróbica estimulante. Y a ellos también los tienes que entrenar en zona de tolerancia al lactato, que es por encima de 12, ya que las personas, los deportistas que utilizan la vía anaeróbica láctica, ¿ya?, en su deporte, tienen que tolerar valores muy altos de lactato. Por ejemplo, los 400 metros planos es el que más ácido láctico acumula, puede llegar a acumular hasta 28 o 32 milimoles por litro de lactato en una vuelta de 400 metros planos, ¿ya? Y si ellos no están preparados para eso, pues no terminan los 400 metros, sería imposible terminarlos,
¿Ok? Ahorita lo vamos a ver una por una para que no se preocupen. Entonces, vamos a la primera zona, zona aeróbica compensadora. Miren ustedes aquí, zona aeróbica compensadora. Entonces, se corresponde con valores de lactato ubicados en un rango entre 0 y 2 milimoles por litro. En esta zona no se busca un desarrollo de la capacidad de resistencia general. Su frecuencia de trabajo muy baja, por lo tanto no hay un incremento del consumo máximo de oxígeno. No es estimulante, como ejemplo que ya se los dije, calentamiento, enfriamiento, rehabilitación cardíaca, fisioterapia con Teraban, etcétera, etcétera. Ok, esa es la zona aeróbica compensadora, esa no es estimulante para nada. La zona aeróbica no estimulante, y la vamos a ver aquí también, la zona aeróbica no estimulante que va de 2 a 4 milimoles por litro. ¿Ya? Entonces la zona aeróbica no estimulante se utiliza dentro del proceso de entrenamiento en deportes de baja intensidad y alto volumen, como por ejemplo la marcha deportiva. La vía energética utilizada es la de los carbohidratos y lípidos y se corresponde con valores de lactato que oscilan entre 2 a 4 milimoles por litro. Pero eso cuando yo quiero mejorar toda la parte aeróbica, o sea, lo quiero mejorar ¿ya? Para que resista esos altos volúmenes, ¿ya? Pero resulta que aunque ellos resistan esos altos volúmenes, nosotros necesitamos estimular o generar un entrenamiento en una zona aeróbica estimulante para que haya una estimulación de la zona aeróbica. Entonces miren ustedes aquí, la zona aeróbica estimulante va de 4 a 6 milimoles por litro. ¿Ya? Entonces miren ustedes, valores de lactato en un rango de 4 a 6 milimoles por litro, se realiza el desarrollo de la capacidad aeróbica. Entonces aquí ya mejoramos la capacidad aeróbica, comienza a generarse la acumulación de lactato, ¿ya? Por eso algunos también la denominan zona anaeróbica no estimulante. O sea, esta zona que es llamada zona aeróbica estimulante también se llama zona anaeróbica no estimulante porque pues está con lactato, pero es más conocida como zona aeróbico estimulante porque nos sirve para mejorar la capacidad aeróbica, aunque cuando realicemos el trabajo aeróbico como tal en el entrenamiento no podemos aumentar los valores por encima de 4, pero sí se hacen determinado tipo de programaciones durante el entrenamiento para pasar esta zona y mejorar o estimular esa zona aeróbica, o sea, mejorar la capacidad. Se busca mejoría del porcentaje de utilización del consumo máximo a nivel del umbral. No se mejora de una forma eficiente el consumo máximo, ¿ya? Porque para eso tendríamos que entrar en otra zona. ¿Y qué zona tendríamos que entrar? En la zona anaeróbico durmiente. O sea, aquí nosotros mejoramos la resistencia general, aquí mejoramos la capacidad aeróbica y aquí en el anaeróbico durmiente mejoramos el consumo máximo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, se corresponde con cifras de lactato, ya que van de 6 a 8 milimoles por litro. No hay estímulo para el desarrollo de la capacidad anaeróbica, pero sí existe un aumento de las posibilidades aeróbicas. Parece increíble, parece paradójico, pero nosotros mejoramos las posibilidades aeróbicas con entrenamiento anaeróbico, más no competencia, ¿no? Entrenamiento. Es un entrenamiento que se planifica en el tiempo, no quiere decir que todo el tiempo vaya a ser así, no, se planifica y se dice, bueno, aquí vamos a dar este tipo de cargas. Se entrena el consumo máximo de oxígeno, potencia aeróbica, que es la cualidad fisiológica que permite producir la mayor cantidad de energía ATP por unidad de tiempo. Luego viene la zona anaeróbica estimulante, entonces vamos a ir acá para que la vean de nuevo. Entonces, miren, la zona anaeróbica estimulante que está entre 8 a 12 milimoles por litro de lactato, ¿ya? Zona anaeróbico estimulante, ¿ya? Donde se entrenan las capacidades anaeróbicas. En esta zona anaeróbica estimulante entrenamos las capacidades anaeróbicas y lo ubicamos en un valor de lactato de 8 a 12 milimoles por litro. Bastante ya, pero tenemos que entrenarlos a ese nivel para que puedan tolerar, resistir y entrenar o competir con esa capacidad anaeróbica bien desarrollada. Y la zona de entrenamiento de la tolerancia al lactato, se debe entrenar la tolerancia al lactato en los deportes altamente glucolíticos. Por ejemplo, los 500 metros en kayak o los 400 metros planos en el atletismo. Se entrena a valores de 12 a 14 milimoles por litro de lactato, incluso más, ¿ya? Y estas deportistas por ejemplo aquí de 400 metros planos, pues tienen que tener una alta tolerancia al lactato, por lo que ya les expliqué,
Los 400 metros planos es el deporte más glucolítico que existe y por lo tanto los valores de lactato que van a acumular al final de los 400 metros pista va a ser demasiado elevado, incluso valores como ya les dije de 28 a 32 milimoles por litro de lactato. Entonces el lactato se puede decir que es un examen, un indicador que nos va a servir para realizar varios exámenes dentro del control biomédico, el entrenamiento deportivo y al entrenador como control en sus test pedagógicos y las pruebas que realice. Entonces, ya desde hace muchos años, ya varias décadas, el análisis de lactato es una práctica rutinaria en los laboratorios de esfuerzo, de fisiología del esfuerzo, y se utiliza para estimar el umbral anaeróbico. Por ejemplo, si tú tienes una persona de resistencia general y está entrenando, mirar a ver si se está atravesando o no ese umbral, no se lo debe atravesar durante el entrenamiento, a no ser que ese entrenamiento esté direccionado a eso, para mirar el umbral del lactato, la estimación de las vías anaeróbicas de producción de energía en los esfuerzos intensos, qué vía anaeróbica está produciendo esa persona o ese deportista. Valoración de la resistencia aeróbica es el mejor indicador, el mejor indicador para la resistencia aeróbica es el umbral anaeróbico. Zona de transición de un ejercicio predominantemente aeróbico, inicio del metabolismo anaeróbico, que es aquí, donde el valor de lactato son 4 milimoles por litro. Aquí es donde se rompe esa transición. Aquí aeróbico y aquí, ya de aquí hacia acá es anaeróbico, ¿ya? Entonces aquí a nivel de 4 milimoles por litro es que se rompe, ¿ya? Se da la transición de empezar a acumular el ácido láctico y a no poderlo eliminar de una manera adecuada. La resistencia aeróbica es la capacidad de mantener el esfuerzo durante un tiempo prolongado, 10 minutos a varias horas, junto a la disponibilidad de sustratos. Incluso hablamos de resistencia aeróbica a veces, a partir de los 2 minutos en adelante, pero pues eso ya es un tiempo muy corto, pero sí se habla de resistencia aeróbica a partir de los 2 minutos. En la zona de transición se dan cambios ventilatorios, gaseosos y cambios en la concentración sanguínea de lactato. Lo más importante son estos, los cambios en el lactato, que en la zona de transición de 4 milimoles por litro se rompe y empieza a aumentar. Valoración de la capacidad, no debe aumentar en la resistencia aeróbica, ¿no? Valoración de la capacidad y la potencia anaeróbica. Entonces se realizan en actividades deportivas de corta duración, porque acuérdense ustedes, capacidad y potencia anaeróbica, estamos hablando de rapidez y potencia, fuerza. Se realizan actividades deportivas de corta duración, en las cuales la transferencia de energía primaria depende de los sistemas anaeróbicos. Entonces tenemos dos metabolismos, el metabolismo anaeróbico láctico, sistema del ATP creatinfosfato, donde aquí está la halterofilia o levantamiento de pesas o el lanzamiento, ¿ya? Y metabolismo anaeróbico láctico, ya como su nombre lo indica, ya hay producción de ácido láctico, utilización máxima de fosfatos de alta energía y glucógeno, ya, glucólisis anaeróbica, aquí estamos hablando de 200 metros planos, 400 metros planos, etc. Entonces, esa capacidad y potencia anaeróbica son determinantes en qué? En actividades de potencia de hasta 10 a 20 minutos, en carrera de segundos, 10 a 20 segundos, en carreras de 100 metros, natación 50 metros, saltos, lanzamientos. Yo en esto estoy un poquito en desacuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, dejémoslo así, después lo explicamos. En actividades anaeróbicas lácticas de 20 segundos a 60 segundos, carrera de 400 metros, natación 100 metros. Actividades aeróbico-anaeróbicas máximas de 1 a 4 a 6 minutos, carrera de 800 metros, ciclismo, persecución, natación 200 metros y remo. Y actividades aeróbico-anaeróbicas alternas en deporte por equipos y deportes de combate. Es que yo cuando les dije que no estaba de acuerdo es porque estaba pensando, eran las vías energéticas, pero no, estamos hablando de la capacidad y potencia anaeróbicas, que es diferente. Conclusiones, ¿cuáles eran las conclusiones? Las vías energéticas según el deporte varían según la característica del deporte. Cada vía energética tiene un indicador bioquímico que lo representa.
La composición de fibras musculares entre los sprinter o velocistas y los fondistas, que son, por ejemplo, maratonistas, es muy diferente y está asociado al porcentaje de fibras que se esperaría encontrar. O sea, FT en los sprinter, ST en los fondistas. Debemos tener en cuenta que existe un determinismo genético en cuanto a la predominancia de las fibras con las que se nace, pero no por eso podemos inferir que para determinado deporte también se nace. Se necesitaría muchos más estudios y además todo para que esto realmente se dé y la persona triunfe, la que nazca con ese determinismo genético tiene que escoger el deporte correcto y el plan de entrenamiento debe ser adecuado con un entrenador adecuado también. Observamos que los deportistas élites, su tipo de fibra muscular y su porcentaje predominante está relacionado con el deporte con el que ha triunfado y lo vimos nosotros, exceptuando pesas, vimos que todos los otros estaban relacionados. Lo encontrado no significa que el triunfo deportivo se deba solo a su tipo de fibras musculares, ¿no? Por eso yo he recalcado tanto el entrenamiento. Aunque es evidente que es una ventaja el tener el porcentaje de fibras adecuadas para el deporte practicado, el triunfo deportivo es una suma de factores, no solo la composición de las fibras musculares. Un entrenamiento deportivo correcto continúa siendo el factor más relevante en la obtención del triunfo deportivo. Aquí tenemos este video que vamos a ver. Invierte en educación profesional efectiva con un precio especial y asegura tu futuro. Aprende en Platzi con más de 700 cursos especializados. In running, you've all seen the sprinter and the marathoner. One looks like an 80s movie character, and the other like he's had too many crash course diets. They're both runners, so how come they don't look alike? Simple. They practice different sports. It's explosive strength versus endurance. The answer is in the way these athletes train their muscles. What you need to know about muscles is that they contain different fibers, fast twitch and slow twitch. A sprinter will primarily train his fast twitch fibers. These react instantly and work super fast, but quickly run out of power. When trained, fast twitch fibers naturally become big and heavy. On the other hand, a marathoner uses mostly his slow twitch fibers, not as reactive and speedy as their fast twitch brothers, but they can work non-stop for hours. Even when trained, these fibers remain slim and light. Okay, the running capability of both athletes don't only depend on the physique of their legs. The upper body is also important. For the sprinter, to be able to burst from the starting line and to maintain a good rhythm whilst running, he needs balance. So his arms should have a considerable size as well. So he works out his upper body in the gym. That's why the sprinter looks very muscular. And because the sprinter only has to perform for a couple of seconds, the added weight is trivial. The marathoner is a different story. Every pound in his body has to be carried around for a total of 42 kilometers. He gains a lot of benefits by being light. So all excessive muscle mass and fat has to be shed in order to be a top marathoner. That's why he looks so skinny. On top of the difference in training, genetics also play a part. A normal person has about an even amount of fast and slow twitch fibers, but the persons that make it to the top tend to have more of one kind. So even untrained, they wouldn't have the same physical appearance. The sprinter and the marathoner, both runners, yet different athletes. Ok, vamos a ver. Bueno, continúan viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? Bueno, listo, niñitos. Bueno, miren ustedes, aquí están los que querían aprender. ¿Ya? Es increíble que apenas algo que era como algo para ustedes, ¿cierto? Haya 4 conectados, pero son los que siempre participan, así que yo me alegra mucho. A mí me alegra mucho que yo. A mí me alegra mucho tenerlos aquí. Espero que hayan aprendido algo con esta clase, que revisen esos videos y consulten mis libros también, ¿ok?
Ya saben dónde encontrarme, cualquier cosa, con mucho gusto, a sus órdenes, niñitos. ¿Ok? Sí, Eso, señora. muchas gracias. No. Y pues ya. Muchas gracias por su ¿Alguna paciencia, su tiempo, pregunta? sobre todo su paciencia, profe. No, y era Su con gran mucho gusto. paciencia. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, usted esta grabación me la transmite, ¿cierto? Sí, ya aquí la estoy grabando y lo que hago apenas cuelgue con ustedes es pasarla a YouTube para pasarles el linkcito. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias por compartir el conocimiento No, hacia Luis nosotros. Carlos, no, Luis Carlos, con mucho cariño, con mucho gusto. Yo pienso que, o sea, es un tema tan largo que había meritado estar todo un semestre con ustedes. O sea, que si hubiera estado planificada, ¿ya? Pero traté de darles lo más, tratando de tratando como de desmenuzar la cosa. De todas maneras, Sí, cualquier profe, cosa yo la creo que sí hubiera sido muy bueno tenerle más tiempo, porque, pero pues sí nos quedó algo, ¿no? Pues bastante términos y bastantes cosas de lo que usted nos dijo, y pues ya nos queda de seguir investigando y seguir repasando lo que ya se nos dio. Exacto, por lo menos, o sea, agradezco tus palabras, sí, pero por lo menos ya no están en blanco cuando hablen de actina, de miosina ATPasa, de ATP, creatinfosfato, lactato, ácido láctico, vías energéticas, anaeróbica láctica y aeróbica. Ya ustedes tienen algo de conocimiento sobre eso y como dice Lady, no es sino seguir estudiando y seguir repasando. Yo les recomiendo mis libros y también les recomiendo el libro súper recomendado que está que está en la biblioteca del SENA y es el libro más fácil de leer, parece un cuento, que es el libro de Wilmore y Costil de Fisiología del Esfuerzo y el Deporte. Ese libro es hermoso, o sea, se aprende tan fácil ahí que se lo recomiendo. ¿Qué? Ah, bueno. Igual muchas gracias, que estábamos con una eminencia, imagina los términos que la profesora usaba. Tan linda Profe, es que usted ella. nos cogió así de sopetón, los términos, nosotros, wow, ¿esto qué es? Pero No, y es que se nota la experiencia, profe. supuestamente ustedes ya lo habían visto todo el semestre. No, y nosotros no vimos nada de eso, por eso cuando usted entró, usted nos hablaba así, yo nosotros, ¿cómo? ¿Y esto de dónde salió? Exacto, y yo Pero como no, gracias a usted aprendimos muchas cosas, por ejemplo las fibras musculares, que la verdad estábamos como muy nula en eso. Gracias a usted sí aprendimos todo lo del movimiento ¿Sabe qué cuando les recomiendo yo se a ustedes? contrae el músculo. ¿Sabes qué les recomiendo? Y parece una bobada lo que les voy a recomendar, hacer varias veces el crucigrama. Porque ese crucigrama están los puntos clave. Sí, señora, ahí yo vi que están acá y todas las preguntas que usted realizó, ahí Exacto. está. Ahí están las que se deben saber. Y las amplían. Y lo otro es ir a las últimas diapositivas que yo les di de entrenamiento. Ya, el entrenamiento aeróbico no estimulante, aeróbico estimulante, anaeróbico no estimulante, anaeróbico tal. Porque eso es para ustedes, los entrenadores. Ya, pues tienen que saber. Y les sirve muchísimo, porque de acuerdo a eso ustedes saben, pueden programar, este muchacho de maratón le vamos a planificar dentro de todo su macrociclo y sus sesiones de entrenamiento, macro, meso, micro, las sesiones, estas sesiones en tal parte del meso van a ser sobre aumento de la capacidad aeróbica. Entonces ya saben ustedes que ya es de 6 a 8, no es de 2 a 4, no es de 2 a 4, sino de 4 a 6. Que tenemos que mejorar el consumo de oxígeno, entonces ya saben que es de 6 a 8, ¿ya? Porque ya tienen la gráfica, ya la tienen, ya con eso ustedes pueden jugar, dependiendo del deporte con el que se encuentren, ¿ok? Y lean mis libros. Yo tengo también una página blog que yo creo que ya se las di la otra vez, que la recomendé, que se llama Medicina del Deporte y Salud.blogspot.com, y ese tiene artículos buenísimos míos y de personas que yo invito
también personas pues con un gran nivel de conocimiento, que invito como invitados cada 2 meses, y me regalan un artículo de investigación. Entonces les recomiendo también mirar esa paginita que es buena. Es el único blog que yo recomiendo. ¿Ya? Ah, bueno, profe, listo. Es profe en medicina del deporte. Sí, venga, lo busco aquí y se las pongo ya mismo ahí. Vamos a ver. Ya voy a compartir pantalla para mostrárselos y ya mismo les doy el link. ¿Lo están viendo? Sí, sí, profe. Es este. Ya, entonces, por ejemplo, estos 2 columnistas invitados. Ya, las videos también, miren. Fisiología humana, generalidades, fisiología del sistema respiratorio, fisiología cardiovascular y deporte, isquemia, lesión y necrosis, prevención del riesgo coronario, muerte súbita cardíaca en deportistas jóvenes, incidencia de muerte súbita en deportistas mujeres, arterias coronarias, videoclase, lesiones coronarias, videoclase, electrocardiografía, videoclase. Y aquí en lo normal, pues entonces tienen todos estos temas, ¿ya? Aquí, bueno, estamos con videoconferencia, muerte súbita en deportistas jóvenes, síndrome de Burnout, actividad física para la salud, perfil del médico de Portolota, efecto Matilda, hombre saludable, onda T, rompiendo el paradigma de la tercera A y el envejecimiento, test de Thomas Kiss, cosmovisión de la medicina del deporte, muerte en el deporte secundario, consumo de anabólicos, ya, todo esto está, ya, todo esto lo pueden, miren ustedes, miren, ya. Este libro es el libro que yo considero mi libro estrella y está agotado, pero en la biblioteca departamental, en la biblioteca también de la Universidad del Valle y en la biblioteca de la Universidad Libre se encuentra. Si todavía siguen ahí, pues se encuentran ahí. El otro libro, el que está